Muy bien, pues de antemano agradeciendo a todas aquellas personas que se conectaron bajo la puntualidad. Estamos el día de hoy en nuestro webinar en sistemas de gestión de la información con nuestro ponente, el ingeniero Narciso Valdés Morales, quien cuenta con una amplia experiencia en la rama y leeré un poco unos puntos importantes de su trayectoria. Tiene experiencia en automatización de procesos en cadenas de suministros como consultor, auditor y asesor de mejores prácticas en procesos y tecnologías para buscar la mejora y eficacia operativa en las empresas. Es especialista en gobernabilidad de planes estratégicos y sistemas de calidad. Está certificado ante la oficialidad de la ISO 27001 de sistemas de gestión de seguridad de la información y cuenta con más de 22 años de experiencia y de trayectoria. Pues nada más, nada menos, dando la bienvenida y agradecerle al nombre de Centros Estudios Experimentales y de su servidor por su tiempo y su conocimiento. Adelante, ingeniero. Gracias, gracias, Irving. Muy bien, pues gracias. Más bien yo agradecido que obviamente haya interés en el tema. Este tema es un tema que ya tiene tiempo, pero que ha estado cobrando mucho interés durante estos últimos años. Voy a proyectar. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ahí estoy proyectando una presentación. La convertí en otro formato para que sea mucho más ágil, ¿de acuerdo? Ahí me escuchan bien. ¿Está bien de volumen? Perfecto el volumen. Excelente, muy Sí, bien. se le escucha bien. Excelente, bueno. Bueno, les comentaba, más que todo, bueno, gracias a ustedes, gracias a la audiencia. eh, esta presentación, esta información, bueno, para nosotros es muy importante y para muchas otras empresas en el medio de la seguridad de la información, ¿sí? Hoy les voy a platicar de una norma internacional que se llama la ISO 27001, que hoy en día ha cobrado más y más importancia. ¿Por qué más importancia? Pues que hoy en día cada vez más y más hay más extorsiones, más fuga de información, más robo de identidad, eh, digamos que muchísimos problemas relacionados a la información digital, sobre todo en la información digital, en donde las empresas, eh, créanme que el 99% de las empresas manejan sistemas, plataformas para obviamente manejar su información, procesarla, comunicarla, etcétera, hacia sus clientes, sus proveedores, sus socios, etcétera. Y obviamente con esto conlleva que eh, últimamente pues se han presentado, como les comento, pues más problemas de inseguridad, más problemas de robo de información, de hackeo, de fuga de información entre las empresas. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el activo más importante de una empresa hoy en día es la información, ¿sí? Si yo les preguntara cuál es el activo más importante de un banco, pues obviamente todos pensaríamos que es el dinero y efectivamente el activo más importante de un sistema bancario pues es el dinero, pero realmente más del 90% de transacciones en un sistema bancario son digitales, ¿de acuerdo? O sea, lo digital contra digamos, lo manual, ya completamente lo rebasó. ¿Qué quiere decir con esto? Que la información digital, la información, la data, ha cobrado demasiada importancia. Y es por eso que esta norma internacional, pues obviamente trata de implementar una gestión, un sistema de gestión de la seguridad de la información. ¿Sí? Entonces, vamos a ir avanzando. Bueno, antes que nada, nosotros pues somos una empresa y gracias por la invitación que nos hicieron llegar para dar este webinar. Entonces estamos muy contentos, agradecidos y obviamente siempre apoyando a Cenexpo, que realmente nos ha dado la oportunidad de exponer esta información. Bueno, nosotros somos una empresa
estamos certificados oficialmente en esta norma internacional. Aquí están los certificados. Siempre nos dan doble certificado a las empresas. Es un certificado nacional y un certificado internacional. Quiere decir que es una norma que aplica tanto en todo el territorio nacional como en todo el mundo. Entonces es una certificación importante, es un sello distintivo, ¿de acuerdo? Que las empresas que quieran proveer servicios o que tengan clientes, usuarios, proveedores, socios, accionistas, etcétera, y que les interese obviamente la seguridad de la información, esta es la certificación que se maneja. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, les voy platicando poco a poco en este webinar de qué se trata esta norma internacional que le llaman ISO IEC 27001, que es parte de la familia de los 27000, que es el sistema de gestión de la seguridad de la información, y básicamente es parte de la Organización Internacional de Normalización, las famosas ISO, y obviamente el objetivo es gestionar toda la data, toda la información en una organización y hacia sus partes interesadas. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de todo esto más a detalle, ¿sí? Entonces, como bien aquí lo indica, nos permite a las organizaciones evaluar los riesgos, ¿sí? O sea, hablemos de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es algo que todavía no sucede. Es un problema potencial, ¿de acuerdo? Porque muchas veces entendemos que un riesgo es un problema, es algo que ya está pasando. No, no es cierto. Un riesgo es un problema potencial, es algo que podría suceder. Entonces, en esta evaluación de riesgo, obviamente su contraparte es la aplicación de controles necesarios para poder mitigarlos y en un momento dado eliminarlos o reducirlos a su mínima expresión. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esta comprensión de conceptos porque el riesgo es algo que pudiera suceder y que obviamente tenemos que estar preparados, ¿no? Imagínense las grandes organizaciones que operan servicios hacia ustedes, hacia todos nosotros, y que no hagan evaluaciones de riesgo, pues sucede algo y obviamente ahí sí el riesgo se convierte en un problema. ¿Qué quiere decir? Que el riesgo deja de ser riesgo y se convierte en un incidente, en un problema, que ya no es un riesgo, ya pasó a ser ese problema inminente, ¿de acuerdo? Esa incidencia. Entonces, esta norma, una de las partes fundamentales es que tenemos que controlar todos esos riesgos para poder mitigarlos, eliminarlos o bien ponerlos en la mínima expresión. ¿De acuerdo? Hay ciertos aspectos de la información que quiero platicarles, que es algo muy importante. ¿De acuerdo? Esta norma internacional habla de algunos aspectos que se le llaman los atributos, que son, por ejemplo, uno de ellos es la confidencialidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que, bueno, los datos o la información que estemos tratando, que estemos procesando en una información, tienen que ser confidenciales, o sea, tienen que ser completamente resguardados, cuidados, ¿sí? Ante cualquier fuga hacia algunas personas u otras compañías que no tengan la autorización. ¿De acuerdo? Entonces, la confidencialidad es prácticamente guardar el secreto. ¿De acuerdo? O sea, imagínense una institución de salud que guarda toda la información de pacientes, padecimientos, etcétera, pues obviamente la confidencialidad es muy importante. De hecho, es clave, es sumamente importante que cada persona que ha pasado por ese hospital, por esa clínica, pues obviamente tiene su información de padecimientos, tipo de sangre, enfermedades, cirugías, etcétera, etcétera. Entonces,
De esto se trata la confidencialidad. Ahora, imagínense una empresa que produce armas, ¿sí? Armas que se venden a otros países, que hoy en día pues es como lo más familiar, ¿no? Digo, ahorita que estamos viendo todas las guerras, pues hay armas que se dedican a diseñar, a crear armamento. Entonces, imagínense todos esos diseños, pues obviamente estamos hablando de la confidencialidad, ¿sí? O sea, es información eh, delicada, ¿no? Entonces, y les puedo hablar de mil ejemplos, los bancos. Los bancos, imagínense que publiquen todas las cuentas de banco de todas las personas. Entonces, es información delicada, es información sensible que le llamamos, y por ello utilizamos lo que le llamamos confidencialidad. Otro aspecto importante de esta norma es la integridad de los datos. La integridad de los datos no es otra cosa más que no modificar los datos. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen en el banco una cuenta en donde han depositado un ahorro y han estado ahí duro y dale, ¿no? Trabajando, ahorrando, depositando, y ustedes llegan ahí a contar 100,000 pesos. ¿Y qué sucede cuando el banco tiene un problema en su sistema, en su plataforma, y de repente esos 100,000 pesos, ¿sí? De repente se le vuelan algunos ceros y ustedes revisan su estado de cuenta y en lugar de 100,000 pesos tienen 1,000 pesos. Imagínense el problema que sucedería con toda la gente. O sea, entonces, ¿qué quiere decir la integridad? Es mantener los datos tal cual desde su origen, ¿sí? O sea, que no sean corruptibles, que no sean cambiados, que no hayan sido alterados, ¿de acuerdo? En todo ese procesamiento. Entonces, por eso ustedes, cuando tengan su cuenta de ahorro, pues quiere decir que el banco les va a dar esa integridad, ¿sí? Esa seguridad, esa garantía que va a mantener los datos en todo momento. Y así se vaya la electricidad, el internet, haya terremotos, haya inundaciones, el banco va a tener todos los mecanismos para poder tener la integridad de la información. Entonces, obviamente, imagínense también que ustedes en lugar consultan su saldo y en lugar de tener esos 100,000 pesos tienen 1,000,000. Ustedes dicen, uy, qué alegría. Bueno, pero esa diferencia de dinero a alguien se lo quitaron. O sea, alguien tuvo que perder para que ustedes ganaran. Entonces, imagínense el problema que tendrían las organizaciones, en este caso el ejemplo bancario, en el caso de que se alterara la información, es decir, que pierda la integridad. Por ello, el ciclo de vida de la información tiene que estar controlado desde el origen, el procesamiento hasta el resguardo y constantemente, obviamente, todas las personas que toquen esa información tiene que estar controlado. ¿De acuerdo? Eso es el contexto de esta norma internacional. ¿Sí? Les voy a platicar ahora un momento de cuál ha sido el progreso, los cambios de esta norma internacional, la ISO 27001. Este progreso ha sido en diferentes versiones, ¿de acuerdo? Los ISOs tienen versiones, ¿qué quiere decir? Que van evolucionando, van cambiando y obviamente tienen diferentes versiones. Entonces, aquí les presento una versión de la misma norma internacional desde la 2005, que tenía 11 dominios, 37 objetivos de control y 133 controles. Hoy en día estamos en la versión 2013, o sea, es la vigente, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, voy a regresar aquí un momento. Se fijan aquí en la certificación de la empresa, de nuestra empresa es 2013, ¿de acuerdo? Entonces, una certificación internacional de acuerdo a esta versión, en lo cual implica que tienes que cubrir los 14 dominios, los 35 objetivos y los 113 controles. Y para el 2025
O sea, tenemos todavía un año más, un año, casi 2 años, pero tenemos que cambiar o migrar todos los que estamos certificados a la versión 2022. Quiere decir que pues, va transformándose. Ahora va a haber 4 temas, 96 controles. Entonces, es una norma internacional que va evolucionando, va creciendo, va transformándose, obviamente va mejorando para que las empresas que tengamos esta certificación, pues obviamente aseguremos lo que yo les comentaba, el ejemplo del banco, del hospital, de las tiendas de ahorro, de las compañías, digamos, de seguros, de todo. No se imaginan, en todos lados, obviamente, se utiliza la información, la data. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo la controlamos? ¿Sí? ¿Cómo aseguramos? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué hacemos para poder asegurar y dar, digamos, integridad, confiabilidad, disponibilidad de los datos? Entonces, esta información, digamos, esta ISO internacional conlleva al menos estos 4 aspectos, ¿de acuerdo? Hay un aspecto de organización. ¿Qué quiere decir? Que la empresa también tiene que tener objetivos estratégicos de seguridad, ¿sí? O sea, los directores, los directivos tienen que tener todo ese tema de conciencia, de objetivos de seguridad, o sea, desde la estrategia. Entonces están involucrados todos los equipos de trabajo, todas las personas de la organización, ¿sí? Todas las tecnologías, plataformas, aplicaciones que tengan y toda la parte física, es decir, las instalaciones, el acceso, ¿de acuerdo? Las localizaciones, todo eso conlleva esta norma internacional. ¿Estamos? Entonces, es algo que abarca toda la organización y que el objetivo es la integridad de la información, la seguridad de la información. Entonces, eh, la mayoría de las empresas que están certificadas están, muchas en Estados Unidos, otras tantas más en Europa y en México también, obviamente, habemos empresas certificadas. Cada vez más hay mayor interés, ¿sí? Sobre todo las empresas que prestamos servicios a otros grandes corporativos, pues nos interesa tener una norma internacional, ¿sí? Que asegure y que nos dé las credenciales para poder auditar, para poder dar consultoría, para poder capacitar, para poder dar asesoría, ¿de acuerdo? O sea, en este contexto yo les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen un dolor de estómago así súper clavado, que no los deja dormir y cada vez está creciendo ese dolor, y entonces les dicen, oye, déjame, te llevo al médico, ¿de acuerdo? Pero en el pueblo hay 2 médicos, hay ambos médicos que tienen cierta, digamos, representación ante el pueblo, los conoce la gente, se han consultado, pero la gran diferencia es que uno de ellos está certificado, es decir, tiene credenciales ese doctor, ese médico, y el otro solamente tiene experiencia, o sea, ambos tienen experiencia, pero uno de ellos tiene una certificación, que quiere decir que tiene esas credenciales, esos títulos, esas especialidades. Entonces, al momento que ustedes van a revisarse con el doctor y les dicen, oye, te tienes que operar, te tenemos que extraer algo y tiene que ser una cirugía rápida. Pero están los 2 médicos, ¿a quién escogerían ustedes? Esa es la pregunta. Los 2 tienen experiencia, pero ¿a quién escogerían? ¿Quién les puede garantizar que la cirugía puede salir mejor? Pues obviamente al médico que tiene también esas credenciales de especialización de cirugía. Entonces, es igual con esto. Estamos hablando de empresas que obviamente opten por especializarse en el tema de seguridad. Dentro de la norma internacional hay varios apartados, ¿de acuerdo?
Entonces, hay una estructura que les voy a ir platicando poco a poco, pero hay básicamente dos aspectos. Hay un aspecto que le llamamos cláusulas, que son del 4 al 10, y hay un anexo en donde vienen los 113 controles. Entonces, las cláusulas en todo sistema de gestión existen como una base común, una base, digamos, importantísima, porque yo les comentaba que esta norma internacional parte desde la dirección general, desde la planificación, desde la operación, desde cómo evalúas el desempeño, o sea, cómo vamos bien, vamos mal, tenemos que mejorar, cómo mejorar y cómo obviamente dar soporte y planificar. Entonces, todo esto existe en estos apartados, les puedo decir así, que son las cláusulas, ¿de acuerdo? Y luego el anexo A son los 113 controles, que les voy a ir a hablar un poquito más adelante. No los quiero abrumar con mostrarles todo el detalle de los 113 controles, pero si alguien tiene alguna pregunta en particular, yo con todo gusto se los puedo contestar. Pero básicamente la norma internacional presenta esta estructura, estos requisitos para poder implementar, para poder llevarla a cabo. Las preguntas que puede surgir es, oye, ¿y cuánto tiempo se tardan en implementar? Más o menos la media que nosotros tenemos ya medido es que puede ser entre 5, como mínimo 5 meses, 5 y 6 meses, hasta 8 meses, para poder dejar una empresa lista para certificación. Es decir, implementar todos los controles, implementar las cláusulas, capacitar al personal, implementar herramientas, hacer transferencia de conocimiento y todo esto para obviamente preparar a la organización para que esté certificada. ¿De acuerdo? Y obviamente a muchas empresas les interesa esta norma porque pues somos auditores, en el caso de nosotros auditamos en temas de seguridad, aplicamos ciertas prácticas como análisis de riesgos, análisis de infraestructura, análisis de tecnología, eh, capacitaciones especializadas y a veces, bueno, hemos tocado muchas veces los bancos, aunque no lo crean, los bancos son unos clientes que les preocupa mucho la seguridad de la información y obviamente los bancos han tenido muchos problemas últimamente, pues porque todo es digital y porque hay mucha gente que quiere obviamente hacer daño. Y ahí entra el tema del hacking, del hackeo, de estas personas u organizaciones que les interesa robar información o hacer transferencia de dinero, porque básicamente el dinero hoy en día la mayoría es información, o sea, son datos que existen en un sistema registrado. Entonces, si tú, como hacker, eh, tratas de entrar a un sistema de manera no autorizada y haces transferencias a ciertas cuentas, pues no solamente estás transfiriendo información o datos, están transfiriendo dinero. Entonces, por eso fíjense la importancia de esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, avanzando un poco más en esta charla, esta norma internacional en la nueva versión, que les repito que tenemos hasta el siguiente año, ¿de acuerdo? Hasta el 2025 para poder migrar, o sea, para poder nosotros actualizarnos. Aquí van a existir 37 controles a nivel de organización, o sea, para toda la empresa, 8 controles para personas, o sea, para todo el personal, 14 controles físicos y 34 controles tecnológicos. Los controles es todo un proceso, o sea, es un aspecto de cumplimiento, no solamente es algo leve, algo pequeño, no, el control tiene objetivos, tiene procesos, procedimientos, entradas, salidas, entregables, roles, responsabilidades, temporalidad, o sea, es todo un tema, ¿no? Pero, pues, como toda ISO, tiene su estructura. Entonces, ya les puedo decir que como ya que estamos nosotros, ya pasamos por esto, pues tampoco no es un tema imposible. O sea, es algo que se puede lograr en base
con base a un equipo de trabajo. O sea, las empresas que estén interesadas en implementar esto, pues tienen que tener un equipo de trabajo. O sea, una persona sola no lo lograría para nada. Tiene que haber una estructura funcional dentro de la empresa para que esto funcione. Si no, pues no se logra. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Eh, Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo lo implementamos? ¿No? Bueno, primeramente, y se los voy a platicar poco a poco, eh, no me gusta leer todas las láminas. En primera instancia, cuando llegamos a una organización, primero hacemos un descubrimiento de cuáles son sus procesos y servicios, ¿de acuerdo? O sea, cómo opera la organización, cuáles son sus procesos, sus servicios, quiénes intervienen, cuáles son sus clientes, quiénes son sus proveedores. O sea, en pocas palabras, sacamos una radiografía. Es como, nuevamente voy a hacer la similitud. Si ustedes van a irse a operar y se sienten mal, pues si van con un buen médico, lo primero que les va a decir es, déjeme, les saco unas radiografías, unos exámenes, ¿sí? Unos análisis, eh, eh, lo más, digamos, detallado posible. ¿Por qué? Porque lo voy a revisar, lo voy a analizar y después lo voy a intervenir. Es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos esa radiografía de una empresa para poder analizar los procesos, ¿sí? Quienes participan, todo. Y luego se declara un alcance, ¿de acuerdo? Esto es algo muy importante para las normas ISO. Si alguien de aquí conectado le interesa en un futuro ser consultor, trabajar como auditor, la aplicabilidad es algo muy importante, que es el enfoque. Y les voy a platicar, ¿sí? Con un ejemplo. Imagínense un banco que tiene muchos servicios. ¿Cuáles pudieran ser los servicios que se imaginan del banco? Pues hay un servicio de fondos de inversión, ¿ok? Otro servicio de cuentas, ¿no? Cuentas de ahorro, que ustedes pueden hacer depósitos. Hay otro servicio de transferencias de pagos, o sea, que ustedes digan, oiga, le quiero mandar a fulanito un pago. Ah, muy bien, vaya al banco, ahí deposita, el banco dice, perfecto, yo le cobro una comisión y la otra persona allá en otra ciudad va y puede cobrar el dinero. Hay otro servicio que es la expedición de cheques. Hay otro servicio, etcétera. O sea, hay muchos servicios. Al momento de que un banco quiera certificarse en esta norma, tiene que escoger un servicio, por así decirlo. Es decir, el enfoque, que es la aplicabilidad. Entonces, lo más recomendable es que seleccionemos los servicios más importantes, los más críticos. ¿Para qué? Para poder enfocar todos los procesos, todos los controles y todos los protocolos hacia esos servicios. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense, no sé, si el banco tiene un proceso interno que es un reloj checador para las entradas de los empleados. Si nosotros comparamos ese proceso, ese servicio de reloj checador de entradas y salidas de empleados contra un servicio de chequeras, ¿cuál va a ser más importante? Pues el de chequeras, ¿no? Entonces, por eso es esta radiografía, este planteamiento para saber qué servicios son los más importantes. ¿Ok? También verificamos cuáles son los procesos que ya tienen. Ajá. O sea, también tomamos como base ciertos procesos que existan y hacemos una auditoría inicial para saber, obviamente, como yo les comentaba, este paciente que necesita un primer diagnóstico. Y después se hace, obviamente, un plan de implementación. ¿Qué quiere decir? Que son sesiones de trabajo en los cuales vamos implementando las mejores prácticas, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta muy importante. ¿Qué son las mejores prácticas? Las best practices son aquellas actividades que ya fueron, ¿sí? Aplicadas
para muchas empresas y resulta que sí funcionaron bien. Entonces, por eso le llaman best practice. Las best practices es esas mejores prácticas, es aquellas actividades que ya se aplicaron en muchas empresas, en muchas organizaciones y que se dieron cuenta que aplican perfectamente bien. Y entonces, obviamente, así se generan estas normas internacionales a través de las mejores prácticas. Esta norma, no crean que solamente se implementó en una y después ya dijeron, bueno, ahora vamos a sacarla. No, se fue probando y probando y probando y probando en muchas organizaciones, hasta que nos dimos cuenta que se puede hacer repetible. Entonces, a eso se le llaman las mejores prácticas. ¿De acuerdo? Y bueno, ya después de implementar todo esto, la empresa puede aplicar un proceso de certificación, que es lo que nosotros ya pasamos por ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí viene otra representación que yo les comentaba de las etapas a desarrollar en esta norma internacional de seguridad. Se establecen los objetivos, se implementa estos controles. Obviamente se tiene que ver cómo se va a mantener, cómo se va a monitorear, cómo se va a operar. Y sobre todo algo importante es que se tienen que tener ciertas auditorías externas, ¿sí? Para poder validar que sí estamos alineados contra las mejores prácticas, que es lo que les explicaba, ¿no? Las best practices, ¿ok? ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de esta norma internacional y la mayoría de los ISOs, hablamos de una metodología que le llaman el ciclo de Deming. Lo pueden investigar. Deming era una persona, era un doctor muy prestigiado que se apellida Deming. Ya falleció hace mucho tiempo, pero él dejó una metodología muy importante para poder implementar un proceso. Entonces, la mayoría de los ISOs tienen este modelo de Deming. Le llamamos el ciclo PDCA. Es el Plan, Do, Check, Act, que significa planear, hacer, verificar y actuar. Es una metodología que este es un ciclo como una espiral, o sea, no lo hacen una sola vez, lo hacen muchas veces. A lo mejor lo hacen 50 veces en un proceso, porque va dando vuelta, 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 o sea, van planeando por pedacitos, van haciendo por pedacitos, van verificando por pedacitos, van actuando por pedacitos. Es como el famoso dicho que dice, ¿cómo te comes a un elefante? Pues, pedacitos, no se puede completo. Entonces, este ciclo de Deming hace alusión al proceso que obviamente recomienda la ISO para poder implementar y llevar a cabo todos los mantenimientos, las operaciones. Entonces, es un proceso sencillo, es un modelo, para mi gusto, sencillo, entendible y que podemos implementar para cualquier proceso. O sea, primero tienes que planear, después lo vas a hacer, después lo vas a verificar, después lo vas a medir para poder rectificarlo y volver a empezar. ¿De acuerdo? Entonces, es un ciclo repetitivo y muy importante, obviamente, para pues todas la implementación de procesos. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando y otro aspecto importante dentro de esta norma internacional, la ISO 27001, es que existe una pregunta que dice, hacia dónde se enfoca, hacia dónde se dirigen estos procesos de seguridad, esos protocolos, todas esas, digamos, mejores prácticas? Bueno, aquí está. En la norma se le llaman partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Pues son los clientes, son los usuarios internos y externos, o sea, los colaboradores también, son los proveedores, son los socios, son los fabricantes, son los accionistas. A todos ellos se les llaman partes interesadas. Entonces, el enfoque de procesos de seguridad de esta norma
va hacia las partes interesadas, ¿de acuerdo? O sea, todos los protocolos, todas esas mejores prácticas de seguridad, de monitoreo, de controles, de candados, ¿de acuerdo? Van enfocadas hacia estas partes interesadas, ¿de acuerdo? Y con esto les voy a comentar que muchos de los problemas de fuga de información y de robo de información en las organizaciones, y me atrevo a decir que la mayoría, viene perpetrado a través de los usuarios internos, es decir, de un colaborador interno o de colaboradores internos. Muchas veces hay alguien que está en descontento en una organización, que tiene ciertas claves de acceso, etcétera, y lo que ha pasado mucho es que se enemista y dice, ya me voy, pero me llevo las claves y me voy a conectar desde fuera para poder llevar mi información, para poder cambiar información, para poder destruir información. Hay varios niveles de destrucción, la verdad, créanme. O si no, el interés es vender la información o alterarla. Entonces, la otra parte que nos ha tocado mucho ver es que colaboradores internos, fíjense, de la organización, tienen contubernio o se ponen de acuerdo con gente de afuera. Y dice, oye, tú entra, tú haz como que vas a entrar, yo te doy la entrada y tú vas a sacar información. O el peor de los casos, vas a transferir dinero o te voy a transferir una cuenta porque entonces tú eres mi conocido y ahí nos vamos, ¿no? Entonces imagínense todos los ejemplos de corrupción que les pueda dar. Entonces la mayoría de los problemas de seguridad viene precisamente de la parte interna. Pero obviamente también hay proveedores, también hay socios, hay fabricantes, hay accionistas, hay clientes. Entonces, para que una organización pueda funcionar bien, y que pueda garantizar la seguridad de la información, obviamente, para eso es esta norma. Para eso es la 27001. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles empresas son las que necesitan esto? Pues muy sencillo. Todas las empresas que manejen información. ¿Quién maneja? Todas. Todas. Aquí les puse unos ejemplos. Los bancos, los proveedores de servicio. O sea, ¿quiénes son los proveedores de servicio? Pues les puedo dar 1000 ejemplos. Les puedo dar, por ejemplo, Mercado Libre. Les puedo dar el ejemplo de Amazon. Les puedo dar el ejemplo de todas las empresas que venden productos y servicios y que los mandan a sus casas, o aerolíneas, o empresas de logística. O sea, imagínense que ustedes, hemos trabajado con empresas de logística, donde dicen, oye, hay clientes que mandan contenedores completos de un país a otro, o que compran. Imagínense que, no sé, ustedes tienen un negocio y que dicen, oye, voy a comprar productos en China. Y se gastan un dineral, lo traen en un contenedor, y al momento que llega acá a México, imagínense que les digan, no, pero es que, ¿sabe qué? Esta mercancía no está a su nombre. Hubo un problema tal vez y fíjese que esta mercancía no llegó a su nombre. Aquí tenemos otro folio, tenemos otro nombre, pues seguramente se nos traspapeló. Ah, caray, ¿cómo está eso? Pues sí, imagínense, es lo que les comentaba de la integridad de la información. Imagínense cambiar la información en ese aspecto. Entonces, a lo mejor ustedes como personas o alguien como persona de manera individual dice, bueno, pues no es tanto impacto. No, pero sí hay mucho impacto, porque imagínense una empresa que importa productos, ¿sí? O exporta productos. eh, entonces, imagínense lo delicado de manejar muchísimo dinero y que otras empresas o otras personas lo gasten para poder adquirir, y entonces que se pierda en el camino o que se transforme o que se lo roben. Entonces, obviamente, pues por eso es la razón de tener esta norma ISO 27001. ¿Ok? Muy bien. Algunas medidas de seguridad que les voy a compartir, ¿sí? Ejemplos, ¿no? Dentro de la norma yo les comentaba que hay algunas estructuras, algunos aspectos dentro de esta norma. Entonces, hay algún aspecto que le llamamos protección de los soportes de información. ¿Qué quiere decir? Que la información, fíjense, tiene que estar etiquetada. O sea, tiene que estar, obviamente, con
un etiqueta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que le pongamos nombre y apellido a esa información, a quién pertenece, si es una persona, es una empresa, etcétera. Tiene que estar bajo criptografía. ¿Qué quiere decir? Tiene que estar resguardada bajo medios criptográficos, ¿sí? O sea, que tienes que ponerle usuario, password o aplicarle filtros para que esa criptografía no permita ver la información. Eso se usa mucho hoy en día, ¿eh? Muchísimo. Hay muchísimas herramientas de criptografía, ¿sí? Entonces, también la información tiene que estar bajo custodia y al momento de transmitirse tiene que estar transmitida de manera segura. Y también algo importante, si esa información ya la terminamos de utilizar, tiene que tener un borrado y destrucción segura. ¿De acuerdo? O sea, imagínense, para las empresas que desarrollan aplicaciones informáticas, todo su desarrollo tiene que estar bajo un proceso seguro. ¿De acuerdo? O sea, le llaman proceso de desarrollo seguro. ¿De acuerdo? Otro aspecto es la protección de la información. O sea, si vamos a resguardar datos de carácter personal, o sea, sensibles, vamos a tener que clasificar la información. Les voy a dar un ejemplo de la clasificación de información. Por ejemplo, cuando ustedes reciben una carta y en el pie de página dice, esta información es confidencial o esta información es de uso público o esta información es de uso comercial o esta información nadie la puede ver, solamente ciertas personas. O sea, entonces a eso le llamamos clasificación de información. ¿De acuerdo? Y bueno, hay otros aspectos como firmas electrónicas, sellos del tiempo, que significa cuando ustedes aprueban, no sé, algún proceso, ustedes le van a poner su firma electrónica, pero ustedes también le van a poner una fecha. Entonces, a eso le llaman firma, sello de tiempo o timestamp, como le llaman los gringos. El timestamp es ponerle la firma electrónica, la fecha y la hora en que fue firmado. ¿De acuerdo? También en esta norma tratamos las copias de seguridad, o sea, todos los respaldos. Imagínense un banco que no tenga respaldos, un hospital que no tenga respaldos, una aseguradora que no tenga respaldos, ¿sí? Una compañía donde tenemos nosotros fondos, donde tenemos ahorros, donde tenemos algo, o simplemente algo que en algún momento ha pasado en el tiempo. Imagínense que ahí en el registro público de la propiedad se borran todas las bases de datos. Ah, caray. ¿Y qué queda? Pues queda el respaldo que tenemos nosotros, cada uno de los ciudadanos, que tenemos de las escrituras en físico, pero si se borra todo, imagínense todo digital y tú no tienes las escrituras de tus terrenos, de tus casas, ¿qué pasaría? Un caos completo, ¿de acuerdo? Otro aspecto, finalmente, es la protección de los servicios, como el correo electrónico, aplicaciones web, servicios de aplicaciones, chatbots, todo lo que sea el servicio frente al cliente. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Pues vamos avanzando, vamos avanzando. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de tener esta norma internacional? Pues obviamente las empresas que nos decidimos en entrarle a este tema, nos da una ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Porque es un distintivo, ¿no? Es lo que yo les comentaba de los dos médicos. ¿Con quiénes van a ir? O sea, los dos tienen experiencia, pero ¿con quién van a ir? Con los médicos. El médico que tiene sus especialidades, sus documentos, o con aquel médico que dice, no, él aprendió de pura experiencia, de pura práctica. Los dos son buenos, ¿eh? Pero, pues obviamente hay un distintivo. Otra razón es para prevenir los fraudes en línea, ¿no? Los robos de identidad, que les comentaba, todos esos problemas que hoy día están a la orden del día. No sé si han visto, y les pongo un ejemplo, en redes sociales hace poquito, de hecho está vigente, pasaba un video, fíjense, pasa un video en redes sociales, que ustedes pueden comprar acciones de Pemex, ¿sí? Así, increíble, ustedes abren sus redes sociales y dicen, les decía un video, tú puedes ser socio de Pemex, compra tus acciones desde
desde tantos mil pesos y inmediatamente te va a dar ganancias. ¡Wow! No se imaginan cuánta gente ha caído en eso. Pues, cuidado, ¿eh? Porque ahora con la inteligencia artificial, podemos crear videos, podemos crear una persona que les esté hablando. De hecho, ahí salía un empresario mexicano importante. También salía el presidente de la República diciendo, sí, sí, vamos a invertir, pusimos en inversión Pemex y es mentira todo eso. Es para que la gente entre, no, y tú entras y es todo un tema, ¿eh? O sea, tú entras y te dicen, perfecto, regístrese, te mandan un correo, viene todos los logos, todo perfecto, y ya te dicen, deposita esta cuenta e inmediatamente va a empezar a tener ganancias. Pues la gente depositaba y la gente sigue depositando. O sea, a eso nos enfrentamos hoy en día. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estamos hablando de aquí de la confianza que damos en un servicio hacia los clientes. ¿De acuerdo? Entonces, también hay aspectos importantes que le llaman activos, que yo les comentaba, ¿no? Entonces, hay empresas que se dedican a almacenar, a gestionar esos activos importantes. Yo les daba el ejemplo de, pues, el registro de las propiedades, el registro de los automóviles, el, el, el registro de lo que quieras, de tus temas personales, de temas de empresas, de todo, de dinero, que es lo que obviamente cuando les digo dinero más cala, ¿no? Pero hay muchísimo. Hay gente que le han robado identidad y después se aparece que hay una persona que tiene todas sus fotos, toda su información y está teniendo, obviamente, operaciones bancarias, transacciones, roba a otra gente y luego vienen a buscarte y dicen, oye, es que es usted, ¿no? Yo no soy. Pues entonces le robaron su identidad y están haciendo operaciones, digamos, ilegales, ¿no? Entonces, hay muchas ventajas con esta certificación. Obviamente, también, pues esto, el tener procesos seguros, pues también nos reduce problemas de incidentes, problemas de demandas, problemas de denuncias. Y también, obviamente, pues tenemos, yo les comentaba, hemos nosotros dado asesorías a empresas que desarrollan aplicaciones, que desarrollan plataformas para implementar un modelo de desarrollo seguro. ¿De acuerdo? Hemos trabajado con empresas mineras, con empresas de retail, o sea, empresas que venden y compran productos, tiendas de conveniencia. Hemos trabajado con gobierno, hemos trabajado con petroleras también, hemos trabajado, o sea, con muchas empresas que les interesa resguardar la información. Y aún así, créanme, y aún así, siempre está el riesgo de estar expuestos. ¿Por qué? Porque yo les comentaba que la mayoría de los problemas vienen del personal interno. O sea, cuando una organización está bien blindada, bien blindada, o sea, que todas las personas entienden los procesos, los protocolos, entienden lo delicado y obviamente firman sus acuerdos de confidencialidad, firman todas estas personas que están obviamente bien controladas y que la empresa todo está bajo procesos y controles, obviamente puede garantizar un estándar y puede garantizar servicios. ¿De acuerdo? Caso contrario, pues te metes en problema, te pueden demandar, te pueden meter en demandas y en obviamente pagar multas importantes que hoy en día están a la orden del día. Entonces, todo esto yo le llamo como beneficios de tener una norma internacional, ¿de acuerdo? O sea, reduces costes o gastos relacionados, pues obviamente a todo ese retrabajo, reproceso en seguridad. Y aumentas obviamente un beneficio, ¿sí? Porque tienes un enfoque más seguro, tienes un enfoque más confiable, ¿de acuerdo? Entonces, incrementas tus clientes porque produces, obviamente, tus productos y servicios con mayor ventaja, mayor seguridad, ¿ok? Básicamente eso, estimadas, estimados. Obviamente, finalizando, las referencias normativas que también nosotros hablamos,
tenemos experiencias, una de ellas es la que estoy hablando en este momento, la ISO 27001, pero también conocemos otras muy buenas como son la ISO 20000 de servicios, la 22301 de continuidad de negocio, que es importantísima, el ITIL, el COVID, ¿sí? La administración de proyectos y la arquitectura empresarial. Hay otras tantas más por ahí que hemos tocado, como son las partes de desarrollos, pero esto, digamos que como ejemplos relacionados al tema de normas internacionales que pueden ser certificables, ¿de acuerdo? Básicamente. Aquí me gustaría, bueno, agradecer a ustedes el tiempo, pero también abrir el foro si alguien tiene alguna pregunta, abrir el foro si alguien tiene alguna pregunta que con gusto le voy a responder, ¿ok? Así que, por favor, adelante. Adelante, Frank. No sé si me apoyen por el chat o... Nos pregunta que cómo te certificas ante la ISO 27001. Muy bien, muy bien. Bueno, la ISO 27001, como todas las ISOs, hay un ente internacional, hay una certificadora, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso es cuando tú ya tienes estas prácticas, déjenme les comento aquí. Bueno, la certificadora aquí está, así se llama NICE, aquí está, ¿de acuerdo? Ese es el nombre de la certificadora, internacional, por cierto. Y obviamente cuando tú ya cumples con todos estos controles y estas cláusulas, obviamente ellos te visitan y en un término más o menos de 2 semanas, semana y media, pero voy a ponerlo así el máximo 2 semanas, te están entrevistando, te están revisando toda tu documentación, tus papeles, tu digital, tus plataformas, te entrevistan, te preguntan todo a detalle y entonces ellos sacan una calificación. Si tú pasas esa calificación completa, ya tienes la certificación internacional. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Pueden utilizar el micrófono, ¿vale? Para hacer la pregunta. No hay problema. Exacto, exacto. Adelante, Eduardo. Disculpe, una pregunta. La ISO 27001, bueno, 27001, al final del día es importante, por ejemplo, si quisiera poner un despacho de ciberseguridad, pongamos de consultoría, ¿sería la ISO indicada o qué ISO sería la indicada como para ese tipo de cosas, de consultoría de ciberseguridad? Claro, claro. Sí, bueno, hay varios aspectos en los cuales si tú quieres poner un despacho de especialización, hay varios como, te puedo decir como ramas, ¿no? Ramas de especialización. ¿De acuerdo? Que tú puedes tomar, obviamente, para hacerte especialista, ¿no? Como por ejemplo, obviamente, si tú quieres decir, oye, quiero hacer auditorías forenses, pues hay una rama que es el peritaje. El peritaje, te puedes hacer perito para que obviamente puedas hacer auditorías forenses. ¿Qué es una auditoría forense? Pues algo que ya pasó, o sea, es algo que ya sucedió y que tienes que recopilar los hechos, tienes que armar todas las evidencias, los hechos, lo que sucedió, así como un detective, prácticamente como un detective, para poder, digamos, eh, eh, establecer un informe, ¿no? Entonces, una rama de esas, como te digo, te puedes especializar en la parte de peritaje, ¿sí? Pero esta norma internacional, pues obviamente conlleva más tiempo. ¿Por qué? Porque les comentaba que puede ser 6 meses o 5 meses de implementación, y ya es una certificación de toda la compañía. Y si, por ejemplo, tú das servicios en tu despacho, quieres dar servicios en Estados Unidos o en Centroamérica o en Europa, esta, digamos, la ISO está
validada y autenticada en aquellos países también. O sea que, digamos que te da una ventaja competitiva pues más grande. Pero hay especializaciones. Por ejemplo, hay despachos que tú dices, oye, yo quiero revisar el código fuente de los sistemas informáticos. Entonces te puedes especializar y hay ciertos como ramas que hacen. Realmente esta ISO, yo lo veo como algo más grande a nivel, ya que tu despacho sea más como maduro, ya que tengas un despacho, una razón social, ya que tengas personal, ya que tengas más grande, pues el asunto, ahora sí, te puedes certificar en esta ISO. ¿Ok? Espero haberte contestado la pregunta. Sí, claro, Adelante. gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Nos preguntan que ¿cuál es el riesgo más difícil de proteger a nivel de ciberseguridad? Perfecto. El riesgo más complicado que siempre aparece en todas las auditorías, ¿de acuerdo? El riesgo es, obviamente, el manejo de información a través de distintas personas. ¿Qué quiere decir con esto? El mayor riesgo es cuando yo tengo que procesar información y varias personas la tienen que tocar o lo tienen que pues, revisar, validar o cambiar o integrar información. Les comentaba, por ejemplo, de una transacción, por ejemplo, bancaria. Si varias personas participan en eso, ahí es el mayor riesgo, ¿sí? Es decir, la información. Si ustedes, por ejemplo, tienen esa información en un sistema, en una plataforma, y ese sistema de manera automática transmite información en base a reglas, en base a instrucciones, en base a controles, es menos riesgo. ¿Por qué? Porque el sistema está programado así. El riesgo que existe ahí, déjenme les digo, es, pues, vamos a asegurar que nadie se conecte a ese sistema de manera, digamos, no autorizada. Es decir, que los hackers o las personas que quieran conectar al sistema que no puedan hacerlo. Entonces, ese es un riesgo que se puedan conectar. Pero el mayor riesgo es cuando exponemos información a distintas personas que digan, ah, mira, esta información la tiene que autorizar la gerencia tal, después la tiene que verificar la otro departamento, después tiene que sellarlo el otro departamento. Cuando sucede eso, es que la información está más expuesta. Y ahí es donde hay más fugas de información. Ese es el mayor riesgo. Espero haberlo contestado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Creo Sí, que de mi es parte, todo. sí. Bueno, aquí les dejo mis datos. Aquí estoy por redes, bueno, en este caso LinkedIn. Me pueden encontrar así. Este es mi correo. Con toda confianza, cualquier duda que tengan. Y bueno, otra vez, les agradezco la invitación a este webinar. Les agradezco el tiempo, la atención brindada y obviamente el interés en estos temas que son sumamente interesantes y que no mucha gente obviamente los conoce y es bueno irse adentrando en estos temas si obviamente quieren ustedes o tienen el interés de, como dicen, formar un despacho, ser auditores o ser especialistas en la parte de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Pues eso, estimados, muchas gracias. No, muchísimas gracias, ingeniero Narciso, a nombre del Centro de Estudios Experimentales del doctor Mireles, y de su coordinador de la carrera de la licenciatura en cómputo forense y ciberseguridad. Espero haya sido de su agrado. Hay una gran rama y hay un gran abanico de donde nos podemos ir guiando. Y pues esta es una pequeña probadita de esto, ¿vale? Entonces, sin más por el momento, me despido. Le mando un fuerte abrazo, ingeniero. Cuídese mucho y seguimos en contacto. Muy buenas noches a todos. Gracias, buenas noches a ustedes. Gracias, saludos. Saludos, hasta luego.